libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. Cuando haya terminado, Él reinará con majestad 1000 años y por siempre Él reinará. Cristo viene. La red presenta lo que sientas hablando los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate, Ricardo Claudio, levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Levanta tus manos al cielo. Ora conmigo. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Señor, porque necesito de ti. Solo tú puedes librarme del poder del enemigo, de fuerzas espirituales que batallan contra mi alma, sojuzgando esta tierra que es tuya, Señor, porque yo te la he entregado. Yo he renunciado a ella, Señor, y sé que tú eres mi Dios, y con tu fuerza y con tu poder has de permitir que yo derrote al enemigo que está avasallando mi tierra, mi alma, mi corazón, Señor. Por eso, Padre,
yo te entrego mi vida. Señor, yo te entrego mis pecados. Señor, yo te entrego las obras de la carne que habitan en esta tierra, sojuzgada por el enemigo. Yo te entrego mis pensamientos, mis sentimientos, todo mi querer, todos mis deseos sean solamente para ti. Señor, límpiame con tu sangre. Límpiame, Señor, con esa sangre que has derramado por mí en la cruz del Calvario. Y tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual demoníaca que atormenta, que sojuzga mi corazón del alma, mi mente del alma, mis emociones del alma, mi voluntad del alma. Salen ahora, salen ahora, fuera ahora, salen fuera en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu bondad. Bendice nuestras almas, bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios de Israel. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor ha estado guiándome en la palabra y que considero que es oportuno ahora, en este día 11 de julio del año 2004, poder compartir con ustedes y públicamente también lo que ha de ocurrir conforme a la palabra profética, a la profecía bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Es algo breve y es importante que ustedes abran sus Biblias juntamente conmigo en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 49. Jeremías capítulo 49, verso 34 al 39. Vamos a leer. Dice: profecía sobre Elam, palabra del yo soy el que soy, que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho yo soy el que soy de los ejércitos. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice el Señor, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice el Señor. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Conforme a la palabra profética, Elam es Irán. Justamente la actual república de Irán ha tomado el nombre de ese antiguo nombre que se denota en las escrituras, que es Elam. Elam siempre fue un nombre que caracterizó al imperio medo-persa de la antigüedad. Y es justamente en Elam, en Irán, que el profeta Daniel recibió la profecía del macho cabrío. Vamos a recordar esta palabra en Daniel, en el capítulo 8. Pueden leer conmigo Daniel capítulo 8. Aquella profecía que todos ustedes conocen de memoria, ¿verdad? Amén. Daniel capítulo 8. Dice la escritura, verso 1, verso 2:
en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y más adelante dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Ustedes saben ya la historia, saben ya la profecía bíblica. Lo que nos interesa saber es que en la visión Daniel fue llevado ¿a dónde? Fue llevado a Elam, fue llevado a Irán. Y ustedes han visto cuando en la característica del programa La Biblia en tu vida aparece una cantidad de naciones en un libro, y de pronto ahí queda Irán. Y esto también se ha hecho por el espíritu de la profecía operante en los hermanos de 3D, porque podían haber puesto otra nación profética, pero pusieron Irán porque no viene más adelante algo más específico, y es porque tiene que ver con aquello que nosotros ya podemos entender por la profecía bíblica, de que Irán pronto ha de estar bajo control estadounidense. ¿Me entienden? Bajo control estadounidense y sus aliados, por supuesto, que está en los cuales está operando el macho cabrío, la cultura griega, con sus 4 cuernos que se han dispersado hacia los 4 vientos del cielo. Y volvemos a Jeremías capítulo 49, verso 34 en adelante. Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, acerca de Irán. La capital de la provincia de Elam era Susa. Susa está ahora en territorio iraní, en territorio elamita, si podríamos llamarle así también. Y por supuesto tiene que ver claramente con la República de Irán de este tiempo del fin, Elam. Y dice claramente: así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, he aquí yo quiebro el arco de Irán, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. Recordemos que los 4 cuernos del macho cabrío se dispersan ¿hacia dónde? Hacia los 4 vientos del cielo. Amén. Pero ya sabemos por la profecía que cuando llegan a cubrir los 4 vientos del cielo, esos 4 cuernos, se levanta un cuerno pequeño, inicialmente pequeño, pero que después crece y se hace grande. ¿Y de dónde crece? Del norte occidental. Y crece al sur, y al oriente, y da en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel. En la tierra de Israel crece política y religiosamente. ¿Por qué políticamente? Porque le van a entregar el ejército de Israel. Amén. Y religiosamente, porque lo van a recibir como Dios, por cuanto se ha de hacer pasar por Dios, y le van a entregar el santuario, el tercer templo judío. Amén. Bien, sabemos que los 4 cuernos han llegado a cubrir toda la tierra. Esos 4 cuernos del macho cabrío son 4 reinos espirituales geográficos de cultura griega del macho cabrío en toda la tierra. Se ha logrado aquello. Y justamente es en ese tiempo cuando ya se ha llegado a cubrir de los 4 vientos del cielo, vienen naciones. ¿En contra de quién? En contra de Irán. Irán. Traeré sobre Elam, Irán,
los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Iraníes van a escapar, van a huir. ¿Me escucharon? Producto de lo que viene pronto en el Medio Oriente. Y haré que Elam, Irán, se intimide delante de sus enemigos. Aquí habla la profecía de que la República de Irán tiene enemigos, y esos enemigos ahora nosotros los vemos conforme a la historia del presente que estamos viviendo en este tiempo final. Porque cuando ya el presidente George Bush se aprestaba a invadir Irak, habló de un eje del mal, entre los cuales no solamente estaba Corea, sino también estaba Irán, y también estaba Siria. Amén. Sabemos que hay que esperar un poco. Es poco. Será algunos meses, algunos años, el Señor lo sabe. Pero sabemos que esta profecía se ha de cumplir. Y pronto los enemigos de Elam, los enemigos de Irán, van a venir en contra de ellos y van a ser dispersados. Van a huir a todas las naciones. No habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam, dice la profecía. Y haré que Irán se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, porque el enemigo quiere matar. ¿Me escucharon? No tiene misericordia. Es como jugar juegos de televisión, juegos de computadora. Apretan botones y hacen estragos y matan gente a distancia de una manera espeluznante y terrorífica. Y eso es justamente lo que ha de ocurrir dentro de poco. Y la profecía añade: y traeré sobre ellos mal, dice el Señor, y el ardor de mi ira, dice el Señor, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. De esta manera entendemos la profecía, que claramente tiene relación con Ezequiel 38. Ezequiel 38 nos habla de una confederación que invade Israel cuando está habitando en paz y seguridad. Gentes tranquilas, habitan sin cerrojos, sin muros, sin puertas. Ezequiel 38 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho yo soy el que soy el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. El verso 5, ¿qué dice? Persia es el otro nombre bíblico de Irán. Así como Babilonia tiene otros nombres bíblicos: la tierra de Sinar, la tierra de los caldeos, la tierra de Cush, la tierra de Nimrod. Amén. La tierra de Irán tiene también el nombre de Persia, así como también es Elam. Persia, dice. Cush, ¿qué es Cush? Es Babilonia. Cush es el padre de Nimrod. ¿Recuerdan? Nimrod es aquel tirano, el gobernante mundial después del diluvio, que edificó con la ayuda de todos la ciudad de Babel y la torre de Babel. ¿Me escucharon? Y es allí en Mesopotamia, en Irak, en Babilonia, la tierra de Cush, la tierra de Nimrod, hijo de Cush. Y aquí vemos a Irak y Fut. Sabemos que son los países árabes de tez blanca. Son los afganos, Afganistán. Con ellos, todos ellos con escudo y yelmo
dice la escritura. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, dice la escritura. Percíbete y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, su comandante, dice el original. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho: yo soy el que soy, el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, le dice Dios a Gog, y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, sin ejército. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente en paz y seguridad. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. El verso 13 añade: Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos tus príncipes te dirán: has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Hasta ahí vamos a leer. Cuando ya hablábamos de alguna relación de Gog con Gates, ¿recuerdan? De alguna manera perfilábamos que tenía que ver algo el Gates con esta invasión de Gog en la profecía. Y es justamente lo que esperábamos, que después de la guerra que se desató contra Irak, el Señor iba a permitir que pudiéramos tener acceso a información, y así lo sentíamos. Una información clara, no por imaginaciones o por algo que podíamos entender o comprender, sino por algo claro, contundente, que pueda ser verdaderamente respaldado. Y es por ello que a través de la internet, con aquella versión del Antiguo Testamento traducida al griego, justamente en el periodo helenístico, después de la muerte de Alejandro, cuando empezaron a crecer los cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo, y hubo un aumento de la ciencia y hubo un auge en el comercio, en las artes de todo tipo dentro de la cultura griega, se dio justamente la traducción del Antiguo Testamento al griego, y es lo que se conoce como la versión de la Biblia llamada la Septuaginta. Y en la Septuaginta se habla en Amós, en el capítulo 7, y eso ustedes pueden leer conmigo. En Amós capítulo 7, verso 1, se llama al rey de las langostas como Gog. Leamos la versión Valera 60. Dice: así me ha mostrado, yo soy el que soy el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. En la Septuaginta le ponen nombre a este rey de las langostas. ¿Y saben cómo se llama? Gog, ¿verdad? ¿Cuántos han visto Príncipe de Tiro? Amén. Gog. Sabemos que el apóstol Juan le llamó a Abadón, le llamó a Polión, el destructor, el rey de las langostas. El profeta Amós
pero ya conforme al periodo en la cultura griega helenística, seguramente teniendo acceso a escritos plenamente originales de aquel tiempo, frescos, llamaron al rey de las langostas Gog. Amén. Y sabemos de que el Abadón, Apolión, ha de poseer el cuerpo del hombre de pecado, el hijo de perdición, del príncipe de Tiro, que pone su corazón como corazón de Dios a causa de sus grandes riquezas. Y por tanto, Abadón, Apolión, es el mismo Gog que ha de poseer el cuerpo del hombre de pecado. Y cuando nosotros volvemos a Ezequiel capítulo 38, leemos que Gog es el principal personaje que invade la tierra de Israel cuando está habitando confiadamente, cuando está habitando con seguridad, como dice la profecía, en paz y seguridad. Una tierra indefensa, sin ejército, porque ya le habrán entregado el ejército 30 días antes, a la mitad de la semana 70, como nos dice Daniel 9 verso 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. No dice continuo sacrificio, dice solamente sacrificio, porque el continuo sacrificio el día 1230 ha de ser interrumpido por el cuerno grande de Seattle, que ha de ser recibido como presidente de los Estados Unidos de América por el partido Shinny y Tommy Lapid y todos aquellos que lo adoran como Dios, el Dios de la era de las computadoras, ¿verdad? Y que prepara los lanzamientos de Microsoft. El día 1230 se interrumpe el continuo sacrificio, y el día 1260, ya cuando el Abadón, Apolión, Gog está dentro de él, exactamente a la mitad de la semana 70, viene la invasión de Gog contra la tierra de Israel, y se produce un holocausto espantoso y terrible contra el pueblo judío. Y empieza en el pueblo judío y continúa en toda la tierra. La tierra de Magog. Gog en tierra de Magog. Magog es una nación descendiente de Jafet, es una nación jafetita, y en ninguna parte de Rusia o de las ex repúblicas socialistas soviéticas podemos encontrar un nombre geográfico que responda al nombre de Magog. Y es justamente en Gran Bretaña, en Inglaterra, cerca de Glastonbury, hay un árbol que se llama Gog Magog. En una avenida que conduce a ruinas destruidas. Vemos también en el Canadá una ciudad, Magog, a orillas del río Magog. En Estados Unidos, en el estado de Utah, cuya capital es Salt Lake City, a 128 kilómetros, están los montes Gog y Magog. Ahí vemos la tierra de Magog, y tiene plena relación con el norte occidental, de donde tiene que salir el cuerno grande de Seattle, el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de la cuarta bestia. Amén. Y hay otro detalle, nos dice príncipe soberano de Mesec y Tubal. En la versión en inglés dice príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Y Rosh es Rusia, Mesec es Moscú y Tubal es Tobolsk. Moscú refleja la Rusia europea y Tobolsk refleja la Rusia asiática, porque es una nación inmensamente grande. Amén. En otras noticias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que la inteligencia de su país advirtió varias veces a Estados Unidos sobre la posibilidad de que el gobierno de Saddam Hussein perpetrara ataques terroristas en su contra. Enrique Durán tiene el informe. Antes de la invasión de Irak, los servicios de inteligencia de Rusia espiaban al régimen de Saddam Hussein. Ahora el presidente Vladimir Putin ha revelado por primera vez que los agentes rusos descubrieron planes iraquíes de atacar a Estados Unidos, en el país y en el exterior, y que Moscú pasó la información a Washington reiteradamente.
De hecho, antes del 11 de septiembre de 2001 y antes del comienzo de las operaciones militares en Irak, los servicios especiales rusos recibieron información de que elementos del gobierno de Saddam Hussein preparaban ataques terroristas en sitios civiles y militares de Estados Unidos y en el exterior. Esta información fue comunicada a nuestros colegas de Estados Unidos. Según Putin, el presidente Bush le agradeció personalmente al jefe de los servicios de información rusos por la información. Putin, sin embargo, dijo que los servicios de espionaje rusos no tenían pruebas de que las fuerzas especiales de Saddam estuviesen involucradas en un atentado terrorista específico contra Estados Unidos y que no sabía cómo se podría haber usado la información recibida. El presidente ruso hizo los comentarios en un momento de agitado debate político, en el que Bush insiste en que Saddam Hussein tenía vínculos con la red terrorista Al-Qaeda. Moscú se opuso a la guerra a Irak, liderada por Estados Unidos, y Putin dice que no ha cambiado de opinión. Los comentarios de Putin causaron sorpresa en Moscú, y los analistas políticos sugieren que el presidente ruso quiere apoyar a Bush en su campaña de reelección. Pero los mismos analistas agregan que sus comentarios podrían llevar a más preguntas que respuestas. Ustedes han visto a Vladimir Putin. Está en completa relación con los Estados Unidos de América y por supuesto con el grupo de los 7 países más ricos del mundo. Es más, el grupo de los 7 han formado otro grupo que se llama el grupo de los 8, porque se ha incluido a Rusia, y no porque sea una nación rica, porque los 7 siguen siendo ricos. Lo que pasa es de que han involucrado a Rusia en el G8, lo que se llama el grupo de los 8, por simplemente aspecto político y militar, para poder tener el ejército de Rusia como aliada y la nación de Rusia como aliada. Amén. Por ello vemos de que Rusia ha de poner, como ya lo manifestó en los días de la guerra contra Saddam Hussein, contra Irak, Vladimir Putin manifestó, y aunque venga otro presidente, va a continuar la política de Estado. Estaban dispuestos a tener los ejércitos de Rusia, a mantener los ejércitos de Rusia bajo el comando central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Amén. De tal manera que está formándose el panorama profético para la invasión contra Israel a la mitad de la semana 70. Esto ya no lo podemos decir porque nos hemos imaginado, porque podemos pensar que sí o no. Es algo claro y evidente. Amén. Por eso lo estamos enseñando. Y es más, refrendando lo que ya se había puesto en Príncipe de Tiro y en el Cuerno Grande de Seattle, en el libro grueso que está en manos ya de algunos de ustedes. Dice la palabra que hay otras naciones que están aliadas juntamente con lo que podría ser, lo que ya es Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. Y me llamó la atención que estos países siempre andan aliados. Cuando se recordó hace algunas semanas atrás la invasión en Normandía, en las playas de Normandía, en el día D, en la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes eran los que desembarcaron? Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y también Australia. Pero Australia queda allí en Oceanía, sí. En Australia también ex colonia británica, y sigue siendo colonia británica. Si bien lleva un aspecto muy subjetivo el poder de la reina de Inglaterra, pero sigue siendo, forma parte del imperio británico. Y en Australia también hay un monte que se llama Magog, y lo anuncian a través de la internet como un objetivo turístico. Son estas naciones magogitas de Magog que estuvieron
claramente aliadas en la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que estar seguros, ¿me escuchan? Que también van a estar aliadas en contra de Israel cuando a la mitad de la semana 70 se produzca la invasión contra el pueblo judío. ¿Me entienden? Sabemos que en la primera guerra del Golfo Pérsico, que ya habíamos también predicado conforme a Isaías 13, estuvieron Australia, estuvo Gran Bretaña, estuvo Canadá, estuvo Estados Unidos. Ahí estaba Magog operando. Amén. Y es más, hay otro detalle que ustedes deben recordar, los que han leído el libro del Cuerno Grande de Seattle, o de alguna manera ya les adelanto los que van a leer después. El ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Jack Straw, en el mes de enero de este año, ha solicitado a la reina de Inglaterra que se le conceda a Bill Gates III el título de caballero comandante de la orden más excelente del Imperio Británico. Y la reina de Inglaterra ha aceptado. Jack Straw manifestó de que Bill Gates es el hombre tal vez el más importante de esta era. Y Bill Gates, sabemos cuyo corazón, y está en la palabra respecto del cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de la cuarta bestia, un cuerno que tiene ojos y boca, y una boca que habla cosas jactanciosas. Es lo que dice el hebreo, el original hebreo. En la Valera 60 dice hablará y hablaba grandes cosas, pero el original dice cosas jactanciosas. Es tan jactancioso que inclusive pone su corazón como corazón de Dios, y en Israel lo están adorando como Dios. ¿Me escucharon? Y él ha manifestado que ha recibido con pleno beneplácito la noticia que le den ese título, nada menos que de la corona de Inglaterra. Y es Magog. ¿Me escucharon? Se está preparando el panorama. En el verso 5 de Ezequiel 38 nos dice Persia. Persia es Elam, Persia es Irán. Así como vino la guerra contra Cush, contra Babilonia, contra la tierra de Nimrod, la tierra de Saddam Hussein. ¿Me escucharon? El penúltimo rey de Babilonia, en el aspecto físico, corporal, humano, porque viene otro que es el gobernante mundial. Amén. Ese es el rey de Babilonia, el rey que ha de controlar todas las culturas babélicas de la tierra, porque se le ha de dar autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Amén. Y ha de tener el mismo pecado de Lucero, de poner su trono y de hacerse adorar como Dios. Ustedes lo saben por la profecía de Isaías 14. En un momento determinado nos habla del rey de Babilonia como hombre, y luego nos habla de Lucero. Así como en Ezequiel 28 nos habla primeramente del príncipe de Tiro como hombre, y luego nos habla del rey de Tiro como querubín, que no es su nombre. Amén. En base a esto, Persia, Irán pronto ha de estar bajo control estadounidense. Cush, que nos dice Ezequiel 38 verso 5, nos habla, Cush es Irak, ya está bajo control estadounidense, bajo el control del macho cabrío, bajo el control de la cultura griega, de la cultura occidental. Porque el macho cabrío, ¿de dónde viene? Viene del oriente, viene del poniente. Es lo que vio Daniel cuando vio que venía el macho cabrío. ¿De dónde venía? Del poniente, donde se pone el sol. ¿Y dónde se pone el sol? En el occidente. Amén. Y cuando vio que el cuerno grande crece al sur, al oriente, ¿de dónde crece al sur? ¿De dónde crece hacia el sur? Del norte. Crece hacia el oriente. ¿De dónde crece hacia el oriente?
del occidente. Nos quedamos con norte occidental. Amén. Y del norte occidental también crece en la tierra de Israel, política y religiosamente. Un partido político que a su vez también lo adora y lo promociona como Dios. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Dice el apóstol Pablo claramente, que nosotros no debemos olvidar, que no debemos dejar de lado aquellas palabras que él ha estado predicando en aquel tiempo durante tantas veces. Que el hombre de pecado, el hijo de perdición, tendría que profanar el tercer templo judío, haciéndose pasar por Dios. Es la palabra. Está Kush, Irak, Fut, Afganistán. El diccionario de Schaff Herzog justamente manifiesta Fut como países árabes de tez blanca, como los afganos. Ya en 1991, cuando no teníamos la realidad de la palabra de forma clara como la vemos en este tiempo final, ya nos habíamos quedado con Rosh Mesek y Tubal, habíamos llegado hasta Rusia, pero no encontrábamos una relación con los Estados Unidos, menos con Gog, menos con un presidente norteamericano. Hablábamos de que Fut involucraría países como Afganistán, y sabemos que Afganistán está bajo poderío estadounidense. Amén. Y es allí también donde el primer cuerno grande del macho cabrío, Alejandro Magno, conquistó y llegó hasta Afganistán. Las ciudades de Afganistán son ciudades fundadas por Alejandro Magno. ¿Me escucharon? Ahora reciben otros nombres, pero son ciudades fundadas por Alejandro Magno en su conquista, cuando estaba operando el macho cabrío a través de él. Pero el macho cabrío es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. ¿Me escucharon? El macho cabrío no está sujeto al tiempo como nosotros en cuerpo mortal. Está sujeto en el campo de la eternidad. ¿Me escucharon? Por eso es necesario entender que así como Alejandro Magno conquistó Irak, Babilonia, conquistó Afganistán, Fut, conquistó Persia, Irán, de la misma manera en este tiempo del fin en que el macho cabrío está operando, ¿me escucharon? Afganistán, Irak y pronto Irán ha de estar bajo poderío occidental, del norte occidental, de donde viene y nace el macho cabrío, el rey de la cultura griega. ¿Cuántos están entendiendo? Demos un aplauso al rey. La palabra nos menciona a Gomer, que es justamente padre de Askenaz, y a los judíos alemanes se los llama por ejemplo judíos askenaíticos. Gomer refleja a países sajones como Alemania. Amén. Naciones jaféticas, países sajones como Alemania. Alemania no podía estar al margen de esa invasión que viene contra Israel en la mitad de la semana 70 del profeta Daniel. Alemania estuvo totalmente involucrada con el primer holocausto.
si le podríamos llamar la primera, la gran tribulación en pequeña escala, conforme a la profecía bíblica. Pero sabemos que hay una gran tribulación en su pleno cumplimiento, cuando ha de haber un terrible holocausto y una mortandad espantosa en toda la tierra. Y el Señor Jesús nos avisó: cuando veáis en el lugar santo. ¿Por qué es el lugar santo? El tercer templo judío. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Quién es la abominación desoladora? El cuerno grande de Seattle, el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de la cuarta bestia, el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. La séptima cabeza de la cultura romana, de la bestia, del Abadón que está prisionero en el abismo, que controla la cultura romana con su compañera de Daniel capítulo 7, la cuarta bestia. Ahí está él, la séptima cabeza, cuando tenga poder sobre el gobierno de los Estados Unidos de América. Y voy indagando en la historia del tiempo presente y quedo verdaderamente espantado de todas las cosas que ya están preparadas para ese tiempo futuro próximo. Ya hay evidencia, y así periodistas lo han denunciado, y es justamente el material que de una manera u otra el Señor en su misericordia, cuando estuve hace pocos días en Buenos Aires en función de la obra, me entré a una librería para poder buscar material, y ahí encontré literatura claramente específica que manifiesta de que en Estados Unidos hay 600 campos de concentración que ya están construidos y están vacíos y están a cargo de una agencia. No es la CIA, es la FEMA, Federal Emergency Management Agency, agencia para el control federal en caso de emergencias. Y se considera caso de emergencias en que la nación puede verse atacada en guerra nuclear, puede haber un terrible terrorismo, puede haber un terrible cataclismo, terribles fenómenos sobrenaturales, y por lo cual la nación necesita mantener un gobierno federal. Y es lo que le da leyes específicas que se han creado a este organismo para que Estados Unidos se convierta en un estado policial, un estado dictatorial.
y la FEMA adquiera todos los derechos. Y justamente tiene inclusive el poder para anular la Constitución, para abrogar los derechos constitucionales de las personas, para poder encarcelar a los disidentes políticos, religiosos y de otra índole en esos campos de concentración. Y es más, hay líneas férreas, como ocurrió con la Alemania nazi, que van directamente a los campos de concentración, y también carreteras. Macho Cabrío, como operó bajo la Alemania nazi, está operando de la misma manera. Y es más, Bill Clinton ha firmado un decreto, una orden presidencial, en que autoriza a través del FEMA, de esta agencia, de que esta agencia contrate mano de obra calificada sin derecho a recibir salario. Y eso se llama esclavitud. Y también los judíos bajo la Alemania nazi trabajaron como esclavos, porque de la misma manera operó el Tercer Reich. O el Tercer Reich es el mismo Macho Cabrío que está operando. ¿Me entienden? Así como Hitler. Y eso lo podemos ver por la historia y las funciones del Macho Cabrío. Hitler él mismo provocó el incendio del Reichstag, del Parlamento alemán, y de pronto anuló el Congreso y recibió poderes dictatoriales. Y es lo que nosotros, que de alguna manera podemos ver que va a suceder. ¿Me entienden? Porque el cuerno grande de Seattle ha de ser implacable. Hitler va a ser una alpargata. Hitler ha de ser un piojo. Hitler ha de ser una pulga comparado a este hombre. ¿Me escucharon? En el cual ha de estar operando no solamente el Abadón, Apolión o Gog, sino también Satanás, el dragón. Porque el dragón también ha de ser arrojado a la tierra, al polvo, en el polvo del corazón del hombre, de este hombre de pecado, del hijo de perdición. Por cuanto tiene el derecho de poseerlo, así como Abadón, Apolión o Gog tiene el derecho de poseer su cuerpo, porque este, debido a sus grandes riquezas, se hace adorar como Dios, se siente ser Dios, pone su corazón como corazón de Dios. De la misma manera, Satanás, Lucero, que también cometió el mismo pecado, tiene el derecho de poseer su cuerpo. ¿Me escucharon? Por eso se levantará, y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Vivimos tiempo final. ¿Me escucharon? Todo lo que voy, el Señor permite, porque verdaderamente es el Señor. Veo solamente su mano. No es casualidad, así como ustedes han podido ver a lo largo de mi vida ministerial. Por ejemplo, aquello que ocurrió en julio del año 2001, en aquella revista de Fortune Magazine, respecto de lo que ya se hablaba de Longhorn, del nuevo sistema operativo que ha de sustituir a Windows. Y en una entrevista clara a Bill Gates, cuando estaba en Estados Unidos, cuando viajé para que me quitaran los puntos del trasplante de córnea, todo estaba claramente determinado por el Señor. ¿Me escucharon? Y son cosas puntuales, hasta de hermanos, como tengo ahí en el canal un hermano que está siempre en la internet, siempre me manteniendo al tanto de noticias nuevas, frescas, que por supuesto tienen una total relación con la profecía bíblica. Le pido que me graben un disco, meto la computadora y ahí es donde ya puedo leer todo de golpe, todo lo que está pasando. Pero así también, en ese último viaje a Buenos Aires, pude ver esa literatura. Y por supuesto nada hablan de profecía bíblica. ¿Me escucharon? Simplemente hablan, comentan al respecto. Pero ya está dado, ya está hecho. ¿Me entienden? Es importante que ustedes vean en su interior lo que el Señor quiere hacer con sus vidas. No es tiempo de jugar, no es tiempo de dedicarse al pecado y a la inmundicia, es tiempo de buscar al Señor. Amén. Aquí en la palabra nos habla del norte, otros países del norte,
hay dos países que están exactamente al norte de Israel, y es Siria y es Líbano. Y con esto acabo. Jeremías capítulo 49, verso 23 al verso 27. La capital de Siria se llama Damasco. Jeremías 49, verso 23 al 27. Profecía sobre Damasco, capital de Siria. Acerca de Damasco dice: se confundieron Hamat y Arfad. Son lugares bíblicos que determinan territorio sirio en este tiempo final. Se confundieron Hamat y Arfad porque oyeron malas nuevas. Es la invasión que viene de tropas occidentales, tropas manejadas, gobernadas por el macho cabrío. Porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y haré descender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Ben-Hadad es hijo de Hadad, así como el presidente actual de Siria es Bashar al-Assad, hijo de Hafez al-Assad, el expresidente de Siria que ya murió. En todo este pasaje bíblico sabemos que ha ocurrido en la historia de Siria en la antigüedad, en el tiempo de la monarquía de los reyes de Israel, pero sabemos que tiene un doble cumplimiento muy importante y preciso en este tiempo del fin. El testimonio de Jesucristo, recuerden, es el espíritu de la profecía. Amén. Cuando hablamos de palabra profética, hablamos de historia, del presente, historia del pasado, historia de la antigüedad, historia del futuro. Amén. Y tenemos que estar atentos a la noticia, atentos a la historia del presente, porque sabemos por el testimonio de Jesús, por el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de la profecía que mora en nuestro interior, nos ha de dar esa concepción clara, nos ha de poder permitir entender las cosas que están escritas desde los siglos para nosotros, para que podamos anunciar al mundo la venida de Cristo. Y es más, y esto deben saber, que así como hablamos de que Saddam Hussein e Irak iba a ser derrocado, de la misma manera también hablamos de que Siria, Irán, Líbano también van a estar bajo poderío estadounidense, y sus gobiernos van a ser derrocados y van a colocar a gobiernos títeres. ¿Me escucharon? Y después de esto, como en esos territorios están todos los denominados grupos terroristas en contra de Israel y por tanto en contra de la paz en el Medio Oriente, se ha de permitir de que Israel ya no tenga temor de nada y pueda firmar el pacto final de paz y seguridad. ¿Me escucharon? Pacto final de paz y seguridad en el Medio Oriente, obligados por Estados Unidos y aceptando los varones burladores políticos, prevaricadores que adoran a su nuevo Dios que vive en Seattle.